En el ejercicio 9, si se quiere un ejercicio con menor dificultad a los ejercicios que hemos realizado hasta los momentos, se plantea porque con este ejercicio vamos a afianzar un poco más las características de los elementos en serie, específicamente la división de voltaje o la regla divisoria de voltaje. En este ejercicio se pide que aplicando esta regla, la de división de voltaje, encontrar el voltaje o la diferencia de potencial entre los terminales AB. Observen que acá se utiliza la terminología del doble subíndice. Recuerden que el primer subíndice, que en este caso sería el nodo A, representa el punto con mayor polaridad, ese se le coloca el signo más. Y el segundo subíndice, que sería entonces el nodo B, sería el nodo con menor polaridad, se le coloca el signo menos. Este sería el voltaje que está pidiendo el problema, el voltaje VAB. Observen que este voltaje es el voltaje aplicado a los extremos de esta serie de resistores, es decir, nos están pidiendo el voltaje en la R equivalente de estos tres resistores en serie. Ahora bien, nos piden que apliquemos la regla de división de voltaje, así que vamos a combinar primeramente estos tres resistores en serie sin tocar a estos dos. Vamos a hacerlo acá rápidamente en un circuito equivalente. Este resistor no se está tocando. Recuerden que la R equivalente de resistores en serie se coloca entre los terminales extremos de la serie de resistores, que en este caso serían los terminales AB. Esta R equivalente, vamos a llamarla R equivalente 1, será igual a la suma de 1,5 más 0,6 es 2,1 más 0,9, 3 ohmios. Este sería el resistor de 2,5 ohmios y entre el negativo de la fuente y el terminal B se encuentra el resistor de 0,5 ohmios. La fuente es de 0,36 voltios. Observen que podemos nuevamente combinar estos tres resistores en serie y obtendríamos el siguiente circuito equivalente. La fuente y vamos a llamar a este resistor R equivalente total. Será igual entonces a la suma de 2,5 más 3 más 0,5, eso es igual a 6 ohmios. El valor de la fuente es igual a 0,36 voltios. Recuerden que la incógnita que se está pidiendo es este voltaje VAB, que no es más que la diferencia de potencial aplicada a la R equivalente de estos tres resistores en serie. Observen acá que el voltaje aplicado a la R equivalente total se corresponde con el voltaje de la fuente, pues este es el único circuito que se encuentra además de en serie en paralelo. O simplemente por la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff, este voltaje en la R equivalente total es igual al voltaje de la fuente. Vamos a colocarlo acá a un lado. El voltaje de la R equivalente total sería igual a 0,36 voltios. Pero observen, este voltaje en esta R equivalente se corresponde al voltaje total aplicado a los extremos de esta serie de resistores. Vamos a llamar a este terminal C y este terminal D, que serían estos dos mismos terminales o los terminales de la fuente, C y D. Por lo que en el circuito 2, vamos a llamar este circuito 1 o el circuito original y este circuito 2. Pudiéramos llamar este circuito 3, pero de verdad este circuito simplemente nos va a servir para observar que el voltaje total aplicado a la R equivalente de estos tres resistores en serie es igual a 0,36 voltios. Entonces, podemos aplicar en el circuito 2 la regla divisoria de voltaje.
porque tenemos el voltaje total aplicado a los extremos de esta serie que se corresponde con el voltaje total aplicado a la R equivalente en serie. Así que se pudiera hallar directamente el voltaje VAB por división de voltaje. El voltaje VAB, que no es más que la diferencia de potencial aplicado a la R equivalente 1, va a ser igual al valor de esta R equivalente 1. Vamos a dejarlo planteado y posteriormente sustituimos sus valores sobre la suma de los resistores en serie que se están compartiendo este voltaje de 0,36 voltios, que serían la resistencia equivalente en serie total, que es igual a 6 ohmios. Vamos a colocarlo acá, R equivalente total, multiplicado por el voltaje total aplicada a la R equivalente en serie de estos tres resistores. Entonces sería el voltaje en la R equivalente total. Vamos entonces a sustituir los valores. VAB será igual a la R equivalente 1, que sería 3 ohmios, sobre la suma de los resistores en serie, que no es más que la R equivalente total, que es 6 ohmios, por el voltaje total aplicado a esta serie o a los terminales de esta serie, que no es más que el mismo voltaje de la fuente, 0,36 voltios. Observen que esto es igual, VAB, es igual a 0,36 tercera 1, tercera 2, 0,36 entre 2 es 0,18 voltios. Y este es el resultado que se pide. Observen que la polaridad de VAB es la polaridad correcta. ¿Por qué? Porque el sentido de la corriente debe ir en la fuente de menor a mayor potencial, es decir, la corriente debe ir en este sentido. Recuerden que en un circuito donde hay una sola fuente, esa fuente obligatoriamente debe estar entregando y la corriente debe siempre pasar de menor a mayor potencial. Como este es un circuito serie, todos los nodos que integran ese circuito son nodos del tipo secundario, además hay un solo lazo. Entonces la corriente a través de todos los elementos es exactamente la misma corriente. Si se combinan en serie estos tres resistores y nos resulta esta R equivalente, entonces la corriente que circula por la R equivalente es exactamente la misma corriente. Igual ocurre en este último circuito equivalente, la corriente a través de la R equivalente total y a través de la fuente, por supuesto, es exactamente la misma corriente. Entonces, bien, observen que esta polaridad en la R equivalente total está correcta según convenio de signos porque la corriente está pasando de mayor a menor potencial. De la misma manera, el voltaje VAB está en polaridad correcta porque la corriente va de mayor a menor potencial, o es decir, está entrando por el positivo del voltaje. Así que esta polaridad del voltaje VAB es positiva. Bueno, espero que con este ejercicio hayan podido aclarar un poco más sobre la aplicación de la regla de división de voltaje. Hemos hecho otros ejercicios aplicando esta regla y pues este es simplemente para reforzar aún más esta característica de los elementos en serie.